Imagina esto, es 1998, estás en un concesionario italiano, y entre todos los autos elegantes, aparece esto, un vehículo que parece mitad sapo, mitad nave espacial, con faros que miran como si te estuvieran juzgando. Así nació el Fiat Multipla, el auto que dividió al mundo entre los que lo amaban, y los que querían prenderle fuego. Pero hoy no solo te contaré por qué la gente lo odiaba, sino cómo este monstruo se convirtió en leyenda. Empecemos con lo obvio, su diseño. Corría el año 1998, cuando Fiat decidió presentar al mundo una propuesta completamente revolucionaria. Era una época donde casi todos los fabricantes automovilísticos buscaban diseños estilizados, elegantes y aerodinámicos, con formas que parecían haber salido del pincel de un artista. Y en medio de todo eso apareció Fiat, con el Multipla, haciendo algo totalmente contrario. Mientras otras marcas se preocupaban por la belleza, Fiat decidió centrarse exclusivamente en la funcionalidad, sacrificando casi por completo cualquier sentido de la estética. ¿El resultado? Un auto que, al ser presentado en el Salón del Automóvil de París, dejó sin palabras a los asistentes, pero no precisamente por las razones correctas. Al revelar la tela que cubría el vehículo, las miradas de admiración rápidamente se convirtieron en rostros desconcertados. La parte delantera del Multipla parecía un collage diseñado por varios equipos que nunca se comunicaron entre sí. Pero aquí está lo curioso de esta historia. Aunque la mayoría de las personas jamás admitía públicamente que le gustaba, el Multipla tenía algo hipnótico. Había quienes, al pasar por una concesionaria Fiat, ralentizaban la marcha solo para contemplar esa rareza. Así que, después de este primer vistazo al Multipla, quizás te estés preguntando, ¿realmente merecía este automóvil tanto odio, o simplemente estaba adelantado a su tiempo? ¿Alguna vez escuchaste la frase que dice, la belleza está en los ojos del espectador? Bueno, en el caso del Fiat Multipla, esos ojos no encontraron demasiada belleza, al menos no a primera vista. Pero, ¿qué pasa si te digo que quizás Fiat tenía una visión tan avanzada que simplemente no encajaba en su época? Para entender mejor esto, tenemos que adentrarnos en los detalles específicos del diseño, descubrir qué estaban pensando sus creadores, y sobre todo, tratar de comprender qué salió mal. Comencemos desde afuera, por el punto más polémico y llamativo de este vehículo, su frente. La parte frontal del Multipla es, probablemente, el aspecto más controvertido y difícil de digerir del automóvil. Para ilustrarlo mejor, imagina por un instante la cabeza de un animal anfibio, ojos grandes y separados, rostro ancho, una apariencia inflada, y esa extraña sensación de que algo no encaja bien en las proporciones. Así lucía exactamente el Multipla. Los faros principales estaban en la parte inferior, pero Fiat decidió que añadir dos pequeñas luces redondas más arriba era una excelente idea. ¿El problema? Que esas luces adicionales parecían ojos saltones mirando sorprendidas al mundo que las contemplaba. Por otro lado, la línea del techo era igualmente inusual. En vez de seguir un estilo elegante y fluido, Fiat optó por una estructura elevada, cuadrada y abrupta que recordaba más a un pequeño autobús que a un vehículo familiar. Esta decisión respondía a una lógica práctica muy concreta: ofrecer espacio interior extraordinario, con una capacidad sin igual para pasajeros y equipaje. Pero, nuevamente, Fiat subestimó algo clave. Los compradores no solo buscan utilidad, también quieren orgullo y admiración al volante. Nadie quiere ser el dueño del auto que haga reír a los vecinos. Cuando los expertos automotrices vieron por primera vez el Multipla, su reacción fue brutalmente honesta. Una reseña famosa de un periodista británico afirmaba que parecía diseñado por dos equipos distintos que jamás se conocieron, uno en la mañana y otro en la tarde, sin comunicarse nunca entre sí. Era la mejor manera de describir un vehículo cuyas líneas superiores no coincidían en absoluto con las inferiores. ¿Qué intentaba Fiat realmente con esta apuesta tan arriesgada? Para entenderlo mejor, debemos retroceder un poco y ver el contexto en que surgió el Multipla. A finales de los 90, las familias europeas empezaban a demandar autos más amplios, prácticos y versátiles. Las marcas competían por entregar soluciones familiares innovadoras, y Fiat decidió romper todas las reglas establecidas para llamar la atención y convertirse en líder del segmento. En teoría, parecía una estrategia brillante, hacer algo tan radical que fuese imposible ignorarlo. Y sí, efectivamente lograron captar la atención. Lo que jamás imaginaron fue que esta atención sería casi exclusivamente negativa. El diseño del Multipla no solo generó rechazo, sino que también creó memes antes de que existieran las redes sociales. ¿Imaginas eso? La gente bromeaba diciendo cosas como que el Multipla era un auto que solo una madre podría amar, o incluso preguntaban con humor, ¿cómo se llamaba el diseñador de Fiat y por qué nos odia tanto? Lo curioso es que el vehículo no era malo técnicamente. De hecho, muchos especialistas coincidían en que tenía un desempeño sorprendente y un uso del espacio que era extraordinario. Fiat olvidó algo que Apple aprendió muy bien años después, que un diseño elegante y atractivo puede ser igual de importante que la funcionalidad interna de un producto. Al fin y al cabo, un auto no es solo una herramienta de transporte, es también una extensión del estilo personal, del ego y del buen gusto. Dicen que lo importante está en el interior, y quizás eso fue justamente lo que pensaron los ingenieros de Fiat cuando diseñaron el Multipla. Pero, después de haber visto cómo fue su exterior, seguramente te estás preguntando, ¿podía ser su interior tan peculiar como su apariencia externa? Lo primero que te sorprendería es que en lugar de tener la clásica distribución de 5 asientos, 2 delante y 3 atrás, Fiat decidió colocar 3 asientos delanteros y otros 3 atrás, generando una capacidad para 6 adultos cómodamente sentados.
Sí, leíste bien. 3 personas sentadas al frente. Este detalle, aunque parecía simple en papel, era absolutamente revolucionario en la práctica, y convirtió al Múltipla en una especie de fenómeno raro del mundo automotriz. De pronto, viajar en familia tenía una nueva dimensión. Era literalmente estar sentado hombro a hombro con otras 2 personas delante, como en la primera fila del cine, pero en un auto. Ahora bien, si lo piensas desde el punto de vista funcional, este arreglo tenía sentido. Fiat realmente quería ofrecer practicidad extrema. La lógica era sencilla. ¿Por qué dejar un espacio vacío e inutilizado entre conductor y copiloto si se podía aprovechar para otro pasajero? El problema surgía cuando, por ejemplo, intentabas cambiar la radio o utilizar la palanca de cambios y tu mano chocaba con la rodilla de la persona sentada a tu lado. O peor aún, cuando intentabas disfrutar algo de privacidad o espacio personal y era casi imposible lograrlo. Era como un viaje en avión en clase económica, funcional, pero ligeramente incómodo. Además, el tablero del Múltipla era igual de peculiar. Imagina un tablero tradicional, luego olvídalo por completo. Fiat optó por colocar el panel de instrumentos en una isla central elevada, justo en el medio del auto. Era tan extraño que muchos conductores decían sentirse pilotando una nave espacial de una película futurista de los 60. Todo, absolutamente todo, desde el velocímetro hasta la radio y los controles de ventilación estaban en esa ubicación central. Algo que, aunque podía sonar moderno, terminaba siendo increíblemente incómodo para el conductor, que debía girar constantemente la cabeza para verificar cualquier información básica. A pesar de estos puntos negativos, hay que admitir que Fiat logró algo realmente interesante en términos de amplitud interior. A diferencia de otros vehículos familiares, el Múltipla ofrecía una comodidad excepcional en términos de espacio para piernas y cabeza, sobre todo para pasajeros altos o familias numerosas. No era raro escuchar comentarios de usuarios que, después de vencer el impacto inicial, afirmaban con una sonrisa tímida: está feo, sí, pero cabemos perfectamente los 6. Es como un minivan disfrazado de auto pequeño. Esto nos lleva precisamente a uno de los puntos más interesantes del interior del Múltipla. Aunque no era un vehículo bonito o especialmente cómodo desde el punto de vista tradicional, era increíblemente práctico y flexible. Sus asientos eran abatibles, desmontables y ajustables, permitiendo crear diferentes configuraciones según las necesidades del usuario. Por eso, aunque visualmente generaba confusión, a nivel práctico sorprendía positivamente a quienes se atrevían a probarlo. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Por qué, si tenía tantas ventajas prácticas, la gente seguía rechazándolo de plano? Dicen que del odio al amor solo hay un paso, pero en el caso del Fiat Múltipla, parece que ese paso fue demasiado grande para la mayoría de las personas. Sin embargo, ¿y si te digo que en medio de tanta burla, rechazo y críticas despiadadas, había quienes genuinamente defendían a este peculiar automóvil? Primero, pongamos las cartas sobre la mesa. Sí, hubo mucho odio hacia este auto. De hecho, decir que la gente odiaba el Múltipla sería quedarnos cortos. Apenas el vehículo tocó las calles, se convirtió en objeto de bromas, burlas constantes y hasta debates entre los fanáticos del automovilismo. Las redes sociales aún no dominaban la vida cotidiana, pero el Múltipla se hizo viral mucho antes que los memes existieran formalmente. Las personas lo comparaban con animales extraños, con objetos cotidianos deformados y con todo tipo de criaturas poco agraciadas. En el Reino Unido, por ejemplo, la prensa automotriz bautizó al Múltipla como el auto que no te gustaría que te vieran conduciendo, una sentencia que se extendió como fuego en pólvora por toda Europa y más tarde alrededor del mundo. Pero detrás de este rechazo aparente, ocurrió algo curioso. Muchos usuarios que habían adquirido el vehículo empezaron a descubrir cualidades sorprendentes en él. Aquí es cuando empiezan las sorpresas. Resulta que, a medida que las personas usaban más tiempo el Múltipla, algo inesperado ocurría. Comenzaban a encariñarse con él. Sí, en serio. Quizás no era amor a primera vista, ni tampoco algo que gritarían orgullosamente en público, pero lentamente empezaban a defenderlo ante los ataques constantes. En foros especializados, no faltaban las historias de propietarios orgullosos que confesaban algo muy revelador. Sé que es feo, lo admito, pero nunca he tenido un auto más práctico y espacioso que este. Incluso hubo comunidades online que surgieron para defender al Múltipla. Algunos fanáticos afirmaban, medio en broma y medio en serio, que este auto era como una mascota peculiar. Es feo, pero es nuestro feo. Es como cuando tu amigo te muestra orgulloso a su perro poco agraciado y dice con cariño, pero es tan simpático y cariñoso. Ese fue exactamente el sentimiento que muchos propietarios desarrollaron hacia el vehículo. Un afecto extraño, divertido, basado más en la empatía que en la admiración estética. Sin embargo, aunque tenía defensores, Fiat también cometió errores que intensificaron la crítica. Su publicidad inicial intentó minimizar su aspecto poco convencional con mensajes poco convincentes como diferente por fuera, espacioso por dentro, lo que solo hizo que las bromas se incrementaran. Al intentar esconder algo tan evidente como el diseño polémico, Fiat solo aumentó la percepción negativa del auto, reforzando la idea de que ni siquiera ellos estaban convencidos de lo que habían creado. Con el tiempo, la opinión pública dividió claramente a los conductores en dos grupos opuestos, los que veían al Múltipla como un desastre total, y aquellos que en secreto lo disfrutaban precisamente por ser distinto y rompedor. Estos últimos formaron un pequeño grupo de propietarios orgullosos que hoy en día incluso presumen de poseer una rareza histórica. Algunos ejemplares del Múltipla se han vuelto autos de colección precisamente por su extrañeza visual, algo impensable hace 2 décadas. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que hizo que este auto
recibiera tanto rechazo en público, pero generara tanto apego en privado? La respuesta es simple: el Multipla era demasiado atrevido para su época. Fiat se adelantó años luz a las necesidades prácticas, pero olvidó por completo que los autos son mucho más que objetos funcionales. También son un reflejo de nuestra identidad y personalidad. Nadie quiere conducir algo que provoque burlas constantes. En definitiva, el Multipla fue víctima de su propia audacia, incomprendido por la mayoría, apreciado por una minoría silenciosa. Ahora que ya sabes cómo lo vivió realmente la gente, es momento de preguntarse: ¿fue el Multipla un fracaso absoluto o en realidad dejó una huella imborrable que merece cierto reconocimiento?